Para precisar y detallar lo que actualmente va a suceder ya dentro de la estructura del Estado ecuatoriano, cuando tenemos ya las autoridades de nominación política y de elección elegidas en el contexto nacional y provincial. Recordemos que el pueblo ecuatoriano acudió a las juntas receptoras del voto a ejercer el derecho constitucional, la democracia directa que tiene cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. Más allá de las formas proselitistas del discurso, se dio la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y en eso tenemos que ser ya respetuosos de cómo está estructurado la parte de la gente que se va a convertir en autoridades en el momento que sean proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Es muy claro lo que estoy manifestando. El Consejo Nacional Electoral tiene que proclamar los resultados que se dieron el domingo último. Y con eso estarían legitimando quién es el triunfador de este proceso eleccionario. Más allá de los datos estadísticos que se están dando, que son datos preliminares. Pero ¿qué es lo que sucedió en el Ecuador? Se habla, por ejemplo, de que se ha ganado en determinados sectores y que se ha perdido en otros. Similar situación. No, el pueblo ecuatoriano dijo voluntades políticas y contrarrestó definiciones ideológicas de los grupos políticos y movimientos políticos. ¿Qué quiero decir con ello? Que el pueblo ecuatoriano manifestó en las urnas quienes tienen que ser los ciudadanos que ejerzan la autoridad en las jurisdicciones. Estamos hablando de la democracia no participativa, sino de la democracia, cómo está estructurado el Estado ecuatoriano, la democracia directa de los ciudadanos. ¿Quién ejerce la gobernanza o la gobernabilidad dentro del territorio, en este caso de las jurisdicciones? Porque los presidentes o los vocales de las juntas parroquiales son los que interpretan las necesidades y las voluntades de un pueblo. En otras palabras, ejerce la autoridad en ese territorio parroquial. Similar situación en el territorio cantonal, donde se ejerce la autoridad por parte del alcalde y también del cuerpo edilicio. Estamos hablando de la simiente, de la base de la estructura de la gobernabilidad del Estado. Estamos hablando de los poderes del Estado. Y esa base es la que el pueblo ecuatoriano eligió en los actuales momentos. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este momento las autoridades? Repensar las voluntades políticas. No estoy hablando de las ideologías políticas, sino de la voluntad política son cosas muy diferentes. Frente al contexto constitucional y frente al argumento de las jurisdicciones, tanto parroquiales como cantonales, en este caso. ¿Por qué no topo el tema de la prefectura? Porque en la Constitución de Montecristi está escrito una norma constitucional, que es un claro mensaje de cómo podría estar estructurado ya el ordenamiento territorial para materia de gobernabilidad, o gobernanza, como se llama en los actuales momentos. ¿Qué quiero decir con ello? Simplemente que los prefectos de la provincia o los prefectos provinciales podrían tener sus días contados. Yo estoy manifestando como ciudadano que interpreto, porque solo los asambleístas interpretan la Constitución, que intento leer correctamente lo que está escrito en la Constitución. ¿Qué pasaría si el presidente de la República el día de mañana llama a elecciones de los gobernadores distritales? ¿Cómo quedarían las prefecturas o los prefectos? Cuando el razonamiento de Lindon y de Pablo San Martín, años anteriores, era en el sentido que las prefecturas ya no tenían ningún sentido de su existencia dentro de la estructura del Estado ecuatoriano, que deberían de convertirse en una parte legislativa primaria de lo que era la Asamblea o de lo que es la Asamblea Nacional Legislativa. Explico detalladamente que el Consejo Provincial asuma el rol provincial de la parte legislativa para evitar los conflictos no solamente de un cantón hacia otro cantón, sino de la interpretación, del progreso, de la proyección y también de lo que ha sido la parte histórica de las jurisdicciones. Para que ese cuerpo legislativo
primario pueda estructurar correctamente los mensajes que se van a convertir en leyes de la República a través de la Asamblea Nacional Legislativa. En otras palabras, llevar el insumo ya estructurado para que sea perfeccionado y que se convierta en ley de la República en la Asamblea Nacional Legislativa. Ese era el rol de lo que hemos venido sosteniendo con Lindon y este ciudadano, de que el Consejo Provincial debería de convertirse ya en un ente netamente legislativo provincial para evitar las situaciones conflictivas o de mala interpretación del argumento jurídico, ya sea de ordenanza, de ley o de la norma constitucional. Pero, ¿qué pasaría en este tema si el presidente de la República podría estar llamando a un proceso eleccionario para nombrar los gobernadores distritales? No es una invención mía, ahí está en la norma constitucional, yo simplemente estoy diciendo lo que podría suceder. Entonces, el pueblo ecuatoriano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y aquí es lo que detallamos, más allá de los resultados electorales de los actuales momentos, quién gana y quién pierde, y quién llega a los entes de legislación cantonal y a las parroquias. Tienen que leer correctamente lo que va a suceder de aquí en adelante en la estructura del Estado ecuatoriano. Ya a nivel nacional se habla del reordenamiento territorial, y los señores concejales actualmente electos tendrán que disciplinarse a lo que es la norma constitucional, a lo que es el argumento jurídico. Y cuando digo disciplinarse, no significa que estén con el librito debajo del brazo, sino ver qué es lo que dice la norma constitucional frente a lo que dice esta jurisdicción y su prohibición y su necesidad. Interpretar para poder legislar en la jurisdicción. Porque ahora, cuando hablamos de ordenamiento territorial, yo escuché a muchos candidatos que hoy han salido ya de concejales y los que no salieron, que hablaron, por ejemplo, de vamos a modificar el recorrido de los buses y de los taxis y también de los vehículos particulares, que vamos a ver si ensanchamos o disminuimos el metraje de las vías, tanto peatonales como también de las arterias que comunican la ciudad y el cantón Loja. No, no se trata de eso. Se trata de determinar cuáles son los escenarios en movilidad dentro de este ordenamiento de la territorialidad. Son cosas diferentes y de mayor profundidad. ¿Y qué es lo que yo estoy manifestando? Que vayamos a la civilización política. El decir, no conozco esta parte para poder estructurar argumento jurídico y convoco a cualquier ciudadano que pueda dar una asesoría en esa parte, yo creo que es un derecho legítimo que tendría que estar convalidado dentro del aspecto de los señores concejales. Por eso hemos señalado que tiene que retornarse al parlamentarismo, y el parlamentarismo podría evitar esos conflictos o esos errores de mala interpretación, de poca observación o simplemente por desconocimiento, el que se pueda introducir hierros dentro de un argumento jurídico. Meses o semanas anteriores yo les señalaba un argumento jurídico que tiene hierros. El tema del CIMER, que no tiene la solidez o no tiene la sustentabilidad o el soporte de un argumento netamente de ordenanza para poder cuantificar las situaciones que se viene viviendo y el ciudadano lo viene soportando constantemente. Ahora nos espera entonces un gran reto en innovación, pues el nuevo cabildo electo, nuevos concejales electos. Les espera un gran desafío también, pues que tienen que dar a conocer en el transcurso de estos 5 años. Wilson, más allá del desafío, yo como ciudadano y por responsabilidad con este territorio, porque estoy el día de hoy viviendo en este territorio, he nacido en este territorio. Los señores concejales, ellos tienen el poder político que les entregó el ciudadano. El ciudadano. Yo tengo también el poder político que la Constitución me otorga, el de poder utilizar la silla vacía. Como colegislador, no necesitamos de ir a un proceso eleccionario para presentar ordenanzas, y que de hecho las voy a presentar. La ordenanza de la movilidad, la ordenanza que va a corregir el tema del CIMER,
Hace poco les entregué a algunos señores concejales la ordenanza de las ferias que la señora ingeniera Rosita Merino las viene organizando y que simplemente se la puso en norma, y en la cual Wilson, por ejemplo, ¿por qué Loja no está industrializado? Porque simplemente faltó cohesionar lo que muchos ciudadanos vienen haciendo en la parte jurídica. Y allí estamos poniendo una partecita pequeña. Ese documento de la ordenanza lo vamos a entregar a las autoridades del municipio. Porque yo soy muy respetuoso de los datos estadísticos y también de la proclamación de resultados que tiene que dar el Consejo Nacional Electoral. En el momento que se dé a conocer el nombre de la autoridad y de los concejales electos, les voy a entregar dichos documentos, dichas ordenanzas. No es una, son algunas ordenanzas que están hechas por Pablo San Martín y Lindo San Martín y un equipo que me acompaña y me estructura de conocimiento jurídico y también de otros conocimientos profesionales. Y vamos a presentar ello. Por ejemplo, Wilson, ¿cómo despertar el interés para una industrialización? ¿Qué es lo que nos sobra aquí y lo que hay que cuidar siempre en el Cantón Loja? Es la actividad comercial. La actividad comercial paga una patente anualmente y es una patente de cantidad de recursos económicos. Personalmente estoy poniendo allí que se dé en esa patente, se ponga unos 15 o 20 dólares, se pueda facturar en esa patente, pero que vayan directamente a una partida para crear los fondos golondrina que permitan no solamente estructurar ciencia, sino la economía del conocimiento. Si algún ciudadano tiene un recurso económico que quiere poner su industria y que de pronto los estudios de factibilidad, los estudios de mercado son muy costosos, entonces ese fondo golondrina estará allí para poder aportar en lo que sería la inversión económica del capital pequeño de la provincia de Loja y del Cantón Loja. Y a lo mejor con esa ayuda vamos a tener a Loja industrializada. ¿Y qué es lo que pierde el municipio? El municipio no pierde nada. Es una compensación que da el comercio por ya tener estructurada su actividad comercial en este territorio. Le da esa compensación a la gente que pueda crear industria y todas las garantías jurídicas, y de allí para adelante, ¿quién va a ser el ganador? Es el municipio, porque va a conseguir rentas del valor agregado que va a generar esa producción, esa materia prima. Entonces hablamos de esas circunstancias. Y además de ello, Wilson, cuando usted me manifestaba sobre el tema quién perdió y quién ganó, yo no voy a estigmatizar a nadie ni a favorecer a nadie. Yo creo que las próximas autoridades que estén en las instituciones van a tener que hacer una convocatoria, similar como lo hizo España con el Pacto de Moncloa, similar como lo hizo Chile, con el tema de las convocatorias, pero para un consenso, para que los ideales y las visiones territoriales de la población y también de cómo tiene que estar estructurado sean las que primen en un acto de gobernabilidad. Y además de ello, Wilson, si yo me presento en un proceso eleccionario para ser candidato de la jurisdicción número 1, yo creo que para ser candidato a esa jurisdicción número 1 debo de haber estado dentro del padrón electoral, la junta electoral donde yo voy a sufragar por mi distrito. Si eso no ocurre, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? ¿Quién está mintiendo? Y no es que es un pensamiento a la ligera. Le estoy dando a conocer una información para que usted la investigue. ¿Qué es lo que sucedió con un candidato de un distrito, del distrito 1, del Cantón Loja, que tenía que sufragar en ese distrito y resulta que sufragó en uno de los cantones de la provincia? Entonces, si yo vivo en la ciudad de Loja y de pronto me presento en el Cantón Catamayo para ser candidato a concejal del Cantón Catamayo, debo de justificar Ahí estamos, entonces, ya que el haber vivido en dicho cantón para poder presentarme en un proceso eleccionario. Entonces, por allí hay una situación que...